Listo. Ok, abran sus cámaras. Abramos nuestras cámaras. A ver cómo nos trató la vida el fin de semana. Eh, bueno, lo primero que quiero saber es si la gráfica que está ahí adjunta ayuda en la interpretación de los números, porque puede que esa gráfica esté de adorno y no diga nada, ¿no? Y yo creo que ya estamos cansados de verla. Profesor, Dígame. yo podría dejar la cámara ocupada. Es que la computadora se dañó esta mañana y bueno. Ya, ok, está bien. Gracias. A ver, le preguntaba que si la gráfica que estaba ahí adjunta ilustra, ayuda. La estaba usando para terminar. A mí sí me ayudó porque si veíamos el lineal el pH de 8.3 pertenecía a la parte carbonatada, entonces es menos básica comparada con la cáustica en términos de la concentración. Ahí eso me ayudó. Pues. Okay, entonces hay tres ideas allí en los cálculos que se le han pedido, ¿no? La cáustica, bueno, para nosotros lo cáustico lo asociamos siempre a las bases, ¿no? Eso no es una palabra así muy extraña en el lenguaje químico. Y luego están los carbonatos, los hidrocarbonatos y bueno, los equilibrios que ya hemos insistido en que en eso hay que reconocerlo bien. Entonces, la propuesta del ejercicio le dan datos de 2 puntos de inflexión allí en la titulación, que corresponde al viraje de los 2 indicadores utilizados. Y tienes el titulante, la concentración, expresada en términos de normalidad. Pero dijimos que si usted quiere puede trabajarlo en términos de molaridad y hacer la interconversión, ¿no? Como se trata de un ácido, bueno, ahí es bastante más evidente que en otros casos. Muy bien, entonces, cuando se alcanza el primer punto de equivalencia, se han consumido cierta cantidad de moles del titulante. ¿A qué equivalen? Así cualitativamente, ¿a qué equivalen esas primeras? ¿Cuál fue el volumen que dice el ejercicio que utilizó de sulfúrico? 6 mililitros. 6 mililitros. Y usted tiene la concentración, ¿no? En normalidad o molaridad, como quiera. Entonces, esas moles o equivalentes consumidos allí, ¿qué representa? ¿Quién las consumió? Los carbonatos presentes en la solución de agua natural. ¿Y cómo sabe que solamente son los carbonatos? Si en el medio, Carlos, si en el medio hubiese hidroxilo y tienes indicador fenotaleína, también podría pensar en eso, ¿no? O sea, cualquier sustancia básica presente. Claro, que pudiera
captar protones. De hecho, en las ecuaciones esas que también están sobre el dibujo, ahí les muestran, ¿no?, cuáles son las especies que eventualmente pueden aceptar protones. Entonces ahí está la primera cuestión. ¿Cómo debo analizar para concluir si efectivamente solo hay carbonato o si hay hidroxilo y carbonato? Luego el ejercicio les dice que continúa la titulación hasta el segundo punto de equivalencia y hay un consumo total de 14 ml. Después que pasamos el primer punto, ¿qué es lo que esperamos encontrar en la solución, en la disolución? ¿Qué especie? Carbonato. Después del primer punto, si hay ácido en el medio, o sea, pensemos en lo que está en el medio, ¿no? Esperamos encontrar las especies protonadas, ¿no? Porque estamos añadiendo ácido fuerte. Esperamos encontrar las especies protonadas. Ahora, la primera cuestión era, ¿cómo puedo distinguir entre carbonato e hidroxilo para decir si hay los dos o si hay uno de los dos? La segunda cuestión sería aquí, en esta etapa, que están las especies protonadas, corresponde todo a hidrógeno carbonato que estaba inicialmente, o también hay hidrógeno carbonato proveniente de la protonación del carbonato que había en la muestra. O sea, esas son las preguntas que tienes que ir resolviendo. Lo tercero es, con los números nada más, así, con los números, digo, pensando en los números, si el volumen total es 14 y en el primer punto de equivalencia se ocuparon 6 mililitros, quiere decir que del primero al segundo punto se ocuparon 8, ¿no? Se consumieron 8 mililitros. O sea, 2 volúmenes o 2 mililitros más que en el primero. Uno podría pensar, si en el primero se consumieron 6 y en el segundo se hubieran consumido 6, ¿qué puedo concluir? Si los volúmenes son iguales, bueno, las moles y los equivalentes son los mismos. ¿Qué podría concluir si eso fuera así? La otra pregunta no se formó ninguna especie protonada que se mantuvo igual. O sea, que no había más nada que protonar en el medio, no había un aceptor de hidrogenión. Y lo otro que puede ser, bueno, si hay más, se ocupa un mayor volumen, se consume un mayor mole. ¿Qué especies consumieron esos hidrogeniones y en qué se convirtió? Entonces, en la secuencia de reacciones que está allí, nosotros en un extremo encontramos los iones carbonato con carga 2 menos y en el otro extremo encontramos ¿qué cosa? ¿Qué especie encontramos en el diagrama que usted tiene? Eso sería, si está mirando de frente, en el extremo izquierdo. ¿Cuáles son las especies que dice que están allí al final? El hidroxilo. No, a la izquierda. En el Hidrógeno diagrama que carbonato. tiene, ¿cuáles son las especies que están ahí en ese dibujo superior izquierdo, margen superior izquierdo? En la gráfica.
El ácido carbónico y el líquido de carbono hidratado. El ácido carbónico, dióxido de carbono hidratado. ¿Y cuál de esas especies es la que está favorecida de acuerdo al valor de la constante de equilibrio que hemos mencionado? ¿Qué especie está favorecida en ese equilibrio? ¿La forma molecular o la forma hidratada del CO2? La forma hidratada. La forma hidratada, esa es la predominante. Y eso lo sabemos por el valor de la constante de acidez del ácido carbónico, que es un valor pequeño. Entonces, ese es el rejuego de las tres especies. O sea, tenemos como variable en la titulación el volumen consumido del ácido, que equivale a las moles o a los equivalentes consumidos. Y tenemos el juego de especies carbonato, hidroxilo, hidrógeno carbonato, dióxido de carbono hidratado, ácido carbónico. Entonces, en la pregunta, lo que le pide es determinar cuánto hay de uno, cuánto hay del otro. Entonces, ahora, matemáticamente, ¿cómo operamos? Ya sea con mol o con equivalente, no importa. Para los que hicieron algo, algún cálculo, voy a compartir y ustedes me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo o algo le parece extraño. Pero si algo le parece extraño, me tiene que decir por qué, no solamente que le parece extraño. Pero le puede parecer extraño porque no lo sabía o no lo había visto, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Háganle una captura rápido Sí, profesor. y lo miran y después comentamos. ¿Ya le hicieron la captura? Ok, entonces analicen lo que está allí, comparen con lo que habían hecho o con lo que usted piensa y después lo discutimos.
Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué si se consume más ácido, la alcalinidad total es mayor que la alcalinidad cáustica? Acuérdate que por definición la alcalinidad total es la suma de todo, así que la alcalinidad total tiene que darte más. Profe, yo tengo una pregunta. Es que hay una fórmula de alcalinidad total en que consideran la concentración de hidrogenoides y la concentración de hidroxilo. Cuando me dan un pH, debo considerarlo también. Cuando te dan un valor de pH de qué? Es que yo veo la fórmula de alcalinidad total que nos da en un problema anterior donde decía la concentración de hidrógeno carbonato más 2 por el carbonato más hidroxilo menos la concentración de hidrogenoides. Entonces, cuando me dan un pH, yo pensaba que por ese pH yo podía calcular la concentración de hidrógeno y después hacer una relación y calcular la de hidroxilo, y eso lo reemplazaba y eso era mi total, pues. Pero eso es cuando me dan qué pH. Cuando vas a hacer la titulación, el primer valor que vas a tener va a ser el valor de pH de la muestra. O sea, el valor del pH de la muestra te va a dar un claro indicio en la disolución, cuál es el aporte que puedes tener, por ejemplo, de todas las especies que están allí protonadas. O sea, recuerda que en el equilibrio ácido-base, si tú tienes una carga de hidrógeno carbonato, cuando midas el pH de la muestra, ¿qué valor esperas encontrar? Valores numéricos ¿de qué orden? Escala de pH. Sí. Si es un ácido, debería ser valores menor a 7. No, por si tienes hidrógeno carbonato. Aquí estamos. Los Sería valores algo básico, tendría que ser mayor a 7. tienen que ser ligeramente alcalinos. Ujú. Y si ya tienes una muestra, por ejemplo, esa que hemos mencionado, que en los equilibrios definen el contenido de carbonato, que atraviesa alguna formación caliza, entonces el aporte de carbonato va a ser más importante, el pH puede ser mayor. El tema aquí, Medina, es que vas a tener, por lo general, una mezcla de estos iones en la disolución. Entonces, en la resolución esa que está allí, si se fijan, hay una fórmula, ¿no? Dice F por N por 50.000 dividido entre mililitros de la muestra. Esas fórmulas son fórmulas que vas a encontrar en la web. Esa fórmula uno puede decir son a prueba de bala, porque olvídate que diga F por N, o sea, cualquier letra que diga. Cuando tú haces una titulación, una volumetría, tú sabes que consigues las moles o los mil equivalentes, pues como multiplicando el volumen por la normalidad o la molaridad y dividiendo entre el volumen de la alícuota de la muestra que tenía. Y el factor ese que está aquí de 50.000 tiene que ver con, como lo vas a expresar en carbonato de calcio, ¿con qué tiene que ver ese valor numérico, ese 50? Con la masa equivalente. Con la masa equivalente, ¿no? Del carbonato, que es 100, pero
¿Por qué se divide entre 2? Hay 2 iones de calcio. La carga es 2. La carga. Ok, entonces ahí está claro porque es una sal y entonces la carga, ¿no? Del ion o del contraion, en este caso es 2. Entonces allí ya tienes ese cálculo. Y para pasarlo entonces de miligramo a miliequivalente, un miliequivalente es la mitad, ¿no? 50. Y después en la alcalinidad total hay una fórmula también, alcalinidad total, que es el volumen total, o sea, la misma secuencia, la alcalinidad total por la concentración, por el peso miliequivalente entre 50 y etcétera. Profesor, una pregunta. Yo tenía las respuestas hasta 2,4 y 5,6. No había multiplicado por el factor. Hay una diferencia entre, o sea, sí debe haber una diferencia porque con el factor se expresa en carbonato de calcio, pero si no lo hago, ¿en qué está expresado? Reinterpreta tu pregunta, a ver. Ok, yo hice lo mismo que en la fórmula, solamente que no multipliqué por el factor de 50.000. Ese resultado lo tengo en unidades de equivalente sobre litro. Pero equivalente sobre litro ¿de qué? Del ácido, asumo. Ah, no, acuérdate que la primera parte, cuando tú calculas las moles el volumen por la concentración del ácido, y tienes las moles del ácido consumido. Hasta ahí tienes ácido. Cuando haces la otra equivalente, lo que estás diciendo es que en este caso, por cada mol de iones carbonato, ¿cuántas moles de ácido debes consumir? ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, tienes un mol de iones carbonato, un mol de CO3. ¿Cuántos moles de hidrogeniones debes consumir? 1. 2, Pero, porque es ácido sulfúrico. correcto. ¿Por qué no, profe? Ácido sulfúrico. Ah, cierto, cierto. No. Que estaba viendo en la... Ahora, si nosotros queremos no expresarlo con fórmula, sino mediante una ecuación, ¿qué ecuación escribirían? ¿Cómo así? ¿Puedo repetir la pregunta? Que si yo voy a trabajar expresándolo como carbonato de calcio que hay en el medio, y yo quiero escribirlo mediante la estequiometría, ¿cuál sería la ecuación para la reacción? Sería ácido sulfúrico más carbonato de calcio
igual a lo que da, bueno, la primera es potasio, hidrógeno carbonato, iones calcio, bisulfato. ¿Y cuál sería la razón o los coeficientes? Uno, La razón. No me puedes decir un solo número, ¿no? 1 a 1. ¿Están de acuerdo? Es de 2 a 2 y queda 1. De 2 a 2, de 1 a 1 es lo mismo, ¿no? Sí. Así que sí estoy de acuerdo. Ok, y si en vez de utilizar la normalidad, lo hacemos con molaridad. El 0,02 normal, ¿qué molaridad sería? 0,01. Ok, y si entonces utilizo la concentración del sulfúrico en mol por litro, ¿cuánto me da el cálculo? 0,1. El final, cuando ya lo llevas a miligramos de carbonato de calcio. La cantidad total estamos hablando utilizando el volumen de 14 ml. ¿Cuánto le da utilizando la molaridad en la respuesta final en miligramos por litro? Me dio lo mismo.
Sí, me dio lo mismo. 280 Correcto. miligramos. Lo mismo porque lo único que estamos trabajando es interconversión de unidades, ¿no? Ahora, esa alcalinidad total, podríamos decirlo de una forma grosera, es todo lo que allí había presente que se protonó. Ahora lo que queremos hacer es diferenciarla. Si hacemos el mismo cálculo con normalidad o molaridad en el primer punto de equivalencia, ¿cuánto nos da? Con los 6 ml. 120 miligramos por el litro de carbonato de calcio. Profe, usted está presentando algo en el tablero, ¿vale? Negativo. Ah, ya. Entonces, 280, el otro dio 120. La pregunta ahora es a qué equivale uno y otro. Porque la pregunta en el ejercicio te pedía la cáustica y la total, ¿no? Cáustica total de carbonatos era lo que nos pedían 3. La total, la cáustica, la de carbonato. Ok, entonces, ¿qué representará esa diferencia entre el total y la primera? La de carbonatos. La del carbonato. Entonces, eso significará que no hay cáustica, o sea, debida a OH. Es que lo que yo entiendo en la gráfica es que la del centro es carbonato y la que dice cáustica es de OH, pero no sé si es interpretación. Correcto, pero lo que estamos razonando ahora es que si en función de los números puedo decir que no hay debido a OH. Debo tener algún criterio para poder discriminar una y otra, ¿no?
Ok, entonces veamos las posibilidades. Si el volumen 1 fuera igual al volumen 2, ¿qué concluimos? En este caso, como el volumen final es 14, vamos a suponer que hubiese sido 7 en el primer punto y 7 en el segundo. Son las mismas moles. ¿Qué podemos concluir? Que hay presente en la muestra. Si V1 es igual a V2, también el número de moles es el mismo. Por lo tanto, no hay más especies aceptoras de protones. Tenemos las mismas especies aceptoras de protones, sea carbonato o sea hidroxilo. A ver, de la etapa 1, en la etapa 1, vamos a pensarlo de esta manera. En la etapa 1 se protona la especie, vamos a decir se monoprotona, pues. Ya, si había carbonato, se va a convertir en hidrógeno carbonato. En el segundo punto hasta el final, esos moles que se protonaron luego consumen el mismo volumen, es decir, la misma cantidad de moles. Quiere decir que lo que se protonó en el primer paso es igual a lo que se protonó en el segundo. ¿Sí o no? Si todo lo que había se protonó en el primer paso, cuando vayas al segundo, eso mismo es lo que se va a protonar hasta llevarlo a ácido. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cuál es la especie que estaría presente allí? ¿Cuál sería la especie principal? El carbonato. El carbonato. Porque en el primer paso el carbonato se protona, se convierte en hidrógeno carbonato. Y si sigue la titulación, si solo hay carbonato, todo eso se transforma en hidrógeno carbonato. Y si en la segunda tienes hidrógeno carbonato, que va hasta el final, hasta la forma ácida o la forma hidratada, y es el mismo, quiere decir que ese hidrógeno carbonato que tenías ahí ahora provino del carbonato. Pero si hay más, como este es el caso, entonces en el medio había algo adicional. Entonces, ahora sí les voy a compartir algo para racionalizar esto que hemos estado comentando. Recuerden, muchachos, que estas cosas ya están pensadas. ¿Ah? Esto no es ahora que yo lo estoy descubriendo. Estos serían los casos. F representa el volumen del titulante que se consumió, la F de fenolftaleína. Si de entrada no hay variación cuando añades ácido, pues no hay ni hidróxido ni carbonato, así que todo tiene que ser la T es la calidad total. Debe ser bicarbonato, ¿no? No hay ni esto ni lo otro. No hay nada, ninguna base en el medio que se protone. Cuando es igual,
Aquí sería 1, 2. El tercer caso. Esto lo puedes ver como 2 veces el volumen es igual a T o el volumen es igual a 1/2 de T, como lo quieras ver. En este caso, si es igual, en este caso nuestro 14, si fuera 7 y 7, las mismas moles, entonces en el medio solo habría carbonato. Pero en el caso que tenemos, ¿a cuál correspondería? El volumen inicial a la fenolftalina fue 6, ¿verdad? Sería 2 por 6, sería 12. Es menor que el total, o la cantidad total, que fue 14, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Estaríamos aquí en el segundo caso. Entonces, Profesor, T ¿qué representa? la T. alcalinidad total, Ya. en este caso eran los 14 ml. Entonces, ahora expresado ya en términos de carbonato, la alcalinidad total, ¿cuánto fue que nos dio? 280. Profe, ¿T es la alcalinidad total o el titulante total? Representa las dos cosas, ¿no? Porque cuando usas el volumen de T, estás determinando la alcalinidad total. Ok. Y cuando haces el cálculo, en realidad no estamos calculando en miligramos por litro, ¿no? Entonces, con estas condiciones en los volúmenes, nosotros podemos darnos cuenta. Pero fíjate, esta es una tabla ya establecida. Lo que nos interesa a nosotros comprender es, en términos de moles, cuánto hay una. Veamos en el caso que no haya ni carbonato ni hidrocarbonato, que es aquí el último. Que el volumen o las moles que se consumieron en la primera titulación es igual al total. ¿Por qué se deduce que solo en el medio hay hidroxilo? Porque con el carbonato y el hidrógeno carbonato y el carbonato ellos pueden aceptar dos fotones del ácido. El hidroxilo solamente puede aceptar uno. O sea, que si consumo yo uno, en la segunda etapa no se va a volver a protonar nada. Correcto. Entonces concluimos con esta parte del ejercicio en que puedo utilizar normalidad o molaridad en los cálculos y me debe dar lo mismo. Para determinar la alcalinidad total la entendemos como la alcalinidad debida a la presencia de OH, carbonato, hidrógeno, carbonato. Que dependiendo del volumen o las moles o los equivalentes consumidos en la titulación, podemos diferenciar cuáles son las especies que hay en esa muestra. Si están las 3, si hay 2, si hay una. Bueno, los que les tocó presentar esto, creo que mostraron, no me acuerdo si mostraron este cuadro, pero pueden hacer una captura para que lo busquen, eso lo va a encontrar expresado, reitero, en distintas formas. Aquí está 2 veces, en otro lado te ponen 0.5 porque lo dividen el 2 y te ponen F menor que 0,5. Usted como mejor lo comprenda. Muy bien, vamos al segundo. Los que vinieron, no sé, los que asistieron la última clase, recuerdan que estuvimos hablando de la DQO. ¿Sí? Y en la DQO, a diferencia de lo que acabamos de ver aquí, que estamos hablando de 1000 equivalentes y demás, lo que nos interesaba era la transferencia de electrones. ¿Y qué llegamos a establecer entonces
de la DQO. ¿A qué conclusiones llegamos con ese parámetro para el cálculo? El Anotar. factor, Ajá. el factor de dicromato de potasio y oxígeno es 1.5. Y ese cálculo se tiene que considerar en el cálculo estequiométrico. Ok. La idea central procedimentalmente hablando es que utilizamos, ¿cierto? Un titulante, un agente oxidante, y de ese agente oxidante lo trasladamos a oxígeno a través de la relación que se estableció teóricamente entre las moles de electrones transferidos, y que es el valor que menciona Carlos ahí de 1,5. Muy bien, entonces háganle una captura a ese e intenten trabajar. ¿Ya le hicieron la captura? Yo sí. Listo, pues entonces aquí en este ejercicio lo que se va a oxidar, porque recuerden que la base de esta medición se lleva todo lo orgánico y todo lo que inorgánico que pueda ser susceptible de ser oxidado. En este caso solo hay un componente que es el propanol. Si hubiese una mezcla, hay que hacerlo por separado, evidentemente, porque no vamos a escribir estequiometría de mezcla. Entonces, lo primero es escribir la oxidación del propanol para comparar cuál es el consumo de oxígeno que habría. Y de nuevo, reitero, si quiere usar molaridad, bueno, 2 normal lo lleva a molar y cambio y fuera. La H en la parte de caudal representa hora. Sí. Ya.